esperamos de que sea de bendición para su vida, ¿verdad? Ya que este es el propósito de Dios, este es el programa, la palabra que transforma tu vida. Es un privilegio el poder llegar hasta la intimidad de sus hogares. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a hacerlo en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 2. Vamos a leer en el verso 5. Dios no sujetó a los ángeles en el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Al contrario, alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Y el ser humano para que lo visites? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Amén. Hemos leído la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle al Señor de que sea Él el que nos guíe a través de su Santo Espíritu, y que sea Él el que abra su corazón también para que la palabra pueda hallar un lugar muy especial en su corazón. Padre, buen Dios, en esta hora, gracias le doy, Señor, por este privilegio que me permite el poder llegar hasta la intimidad de los hogares, oh Dios, de los hermanos y de los amigos que son fieles, oh Dios amado, a esta programación. Cristo bendito, pedimos, oh Dios, que usted pueda bendecir nuestra vida, que su Santo Espíritu pueda guiar, oh Dios, nuestra mente, pueda guiar, Dios mío, en este tiempo, Señor, que vamos a tener, y que esta palabra pueda llegar al corazón de todos aquellos que han de estar, Señor, en sintonía, Padre glorioso. Gracias le damos, Jesús, y depositamos en sus manos este tiempo. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a meditar este día sobre esta interrogante que encontramos en la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos todavía sigue en discusión quién fue el escritor, aunque todos están casi en la misma concordancia de que fue el apóstol Pablo el escritor de los Hebreos. Sin embargo, aquí surge una pregunta. El apóstol estaba hablando dando ciertas explicaciones, y luego surge como una pregunta: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y esa interrogante también podemos nosotros responderla a la luz de la palabra de Dios. Y es de ahí donde yo he deducido el pensamiento para esta hermosa tarde. Y vamos a hablar sobre el valor que tiene el hombre para Dios. El valor que tiene el ser humano para Dios. Normalmente nosotros vivimos en una sociedad que ha perdido los valores, y que está perdiéndose los valores en todos los aspectos que nosotros los podamos señalar. Se pierden los valores en la sociedad, en la familia. Se pierden los valores en las escuelas. Todo esto se ha ido perdiendo, y ha llegado al punto de que la vida de los seres humanos ya no tenga, según algunas personas, el valor que normalmente debería de tener. Por eso a veces hemos explicado de que para las personas, incluso la vida de un hombre no vale nada. La vida de un hombre vale muy poco para algunas personas. De tal manera de que lo ven con tanta naturalidad, de que ya no es tan grave ahora ver a una persona que pierde la vida. Y no es grave, según algunos también, el quitar la vida a otro. Se ve algo normal. Se le quita la vida a alguien por cosas insignificantes, porque se ha descuidado y se ha dejado de poner atención al valor que tiene el hombre para Dios. A veces quizás en este mes que se celebra el Día del Padre, el mes del Padre, el día de ayer que fue el día que normalmente celebran todos el Día del Padre, quizás algunos padres no han sido valorizados. Quizás, de hecho, hoy este día escuchaba una persona que me decía: mire, yo soy un anciano que cría a mis hijos, que los crié con tantas cosas, y ayer ni siquiera se acordaron de mí. ¿Por qué? Porque los valores han ido perdiéndose y han ido quitándole la importancia a las cosas
pero debemos de comprender algo, que es porque el ser humano ha ido degenerándose, ha ido perdiendo lo original, pero en el principio, que es a lo que nosotros vamos, al principio de la palabra, el hombre ha significado para Dios mucho, y hasta el día de hoy sigue significando lo más grande para Dios. Dice la palabra del Señor, y aquí pregunta, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el ser humano para que lo visites. Y aquí mismo hay una respuesta, dice, lo hiciste un poco menor que los ángeles. Y habla el escritor, dice, lo pusiste, lo coronaste de gloria, de honra. Le diste ese lugar que el hombre ha tenido para Dios. En primer lugar, yo quiero decir, hermanos, que para Dios, y usted, amigo que nos está viendo, nos está escuchando, para Dios el hombre le ha interesado, al Señor le ha interesado el hombre, el ser humano, según la palabra de Dios, le ha interesado desde antes de la fundación del mundo. Dice de que encontramos en la carta a los Efesios, nosotros encontramos que dice la palabra de Dios que bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Qué importante es que nosotros como cristianos, y usted, amigo, que tal vez no ha conocido a Dios, no ha tenido un encuentro con Él, qué importante es que usted comprenda que en el corazón de Dios usted ha estado aun cuando Él todavía no había fundado el mundo. Dice la palabra de Dios que en Él fuimos nosotros escogidos, fuimos predestinados, fuimos apartados por Dios desde antes de la fundación del mundo. Es decir, desde que antes de que Dios fundara la tierra, antes de que Dios fundara los mares, y cuando Dios pensó en formar la creación y hacer todas las cosas que en el hombre, que en el mundo iban a haber, desde ese momento, sin que Él todavía hubiese creado nada, ya en la mente y en el corazón de Dios estaba el ser humano. Ya estaba ahí el ser humano. No había forma de que el hombre pudiese quizás imaginarse, todavía no había Dios ni pensado quizás cómo iba a hacerlo, la forma en que lo iba a hacer, pero en el plan original de Dios, de la creación, cuando Él pensó en crear el mar, en crear la tierra, en crear los cielos, en crear las cosas que ahora nosotros vemos, desde ese momento en el diseño de Dios ya estaba también el poder crear al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre ha sido una de las cosas tan importantes para Dios, que desde antes de que Él fundara las cosas, fundara el mundo, fundara la tierra, ya usted y yo estábamos en el corazón de Dios. ¿Qué nos enseña eso? Lo que nos enseña es de que nosotros tenemos un valor incalculable para nuestro Dios. Lo que significa es que nosotros valemos mucho para Dios. Nosotros somos parte del plan original de Dios. Cuando Dios empezó a diseñar las cosas, como todo buen arquitecto, Él empieza a diseñar cómo va a ser las cosas, cómo va a ser el mundo, todo lo que va a crear. Desde ese momento ya el hombre estaba en la mente de Dios. Y cuando viene Dios y empieza a crear las cosas, ya todo estaba escrito, cómo iba a ser. Y ahí ya estaba incluido el que Dios crearía al hombre y crearía después del hombre, sacaría de la costilla a la mujer. No es una casualidad de que nosotros existamos. Todo estaba ya en el propósito maravilloso de Dios. Y por eso de que dice la palabra de Dios que luego Dios, ya cuando Él ejecuta ese plan que Él tenía de la creación, Él crea al hombre, y el hombre es al personaje que Dios le pone mayor importancia. Yo he recalcado esto, quizás tal vez hasta lo haya repetido ya en el canal. El valor que el hombre tiene para Dios
que aun cuando Dios está creando las cosas, Dios le pone mayor importancia cuando hace al hombre. Cuando Dios empieza a crear y Él dice que sea la luz, dice que con el poder de la palabra Él decía las cosas. Usted sabe bien de que Dios dice las cosas y así son, como Él las dice. Tan solamente Él expresa la palabra y con el poder de la palabra las cosas suceden. Él dijo sea la luz y fue la luz. Él solamente dijo la palabra, sepárese la luz de las tinieblas, y ahí se separaron y hubo, a la luz se le llamó día y a las tinieblas se le llamó noche. Con el poder de la palabra, Dios solo dice la palabra y las cosas suceden. Dios solamente dice aparezcan cuando Él iba a separar las aguas, sencillamente la palabra, sepárense las aguas. Dice que cuando Él quiso que hubiesen peces en el mar, sencillamente dijo que hayan peces en el mar. Dios con el poder de la palabra decía las cosas. Pero cuando Dios iba a crear al hombre, Dios no quiso decir que sea el hombre y el hombre hubiese aparecido ahí caminando. Dios lo hubiese podido hacer porque Él tiene todo el poder, Él tiene toda la autoridad, Él es Dios. Él podía haber dicho que aparezca el hombre y que aparezca la mujer. Dios hubiese podido hacer eso con el poder de la palabra, pero ahí vemos que para Dios, de hecho, hay alguien que decía, hay un canto que dice que Dios no ha llorado por los astros, Dios no ha llorado quizás por el sol, Dios no ha llorado por la luna, pero sí ha llorado por el hombre. Porque desde el principio eso se deja ver, es notable en la palabra de Dios, el interés que Dios ha tenido en el ser humano. Cuando Dios viene y va a crear al hombre, dice que Él dedica tiempo. Él va y agarra un puñado de tierra y con sus delicadas manos, con sus delicados dedos, empieza y se ensucia sus dedos y empieza a formar con la delicadeza, con aquel amor, empieza Él a tallar aquel muñeco que en este momento es únicamente un muñeco de barro, y empieza a tallar los detalles que Él quería poner en el hombre. ¿Qué nos enseña eso? Que en el corazón de Dios el hombre ha sido lo más importante. El hombre ha sido lo más importante. Dice la palabra de Dios de que Él empieza a crear con sus delicadas manos, empieza a crear al hombre, empieza a crear a la mujer, empieza a crear a aquel muñequito que estaba haciendo ahí. Y está ahí Él haciéndolo con ese detalle, con ese cuidado. Y luego dice la palabra que sopló en su nariz y el hombre fue un ser viviente. De hecho, dice la palabra del Señor que no solamente ocupó la delicadeza de poner las manos sobre aquel muñequito, de formarlo, sino después de eso transmitió al hombre cualidades maravillosas. Por eso es la palabra de que Él lo creó a su imagen, a su semejanza. Puso un espíritu en el hombre, puso moral en el hombre, puso un libre albedrío en el hombre, puso detalles que únicamente los tiene Dios, sencillamente los tiene Dios, y los transmitió al hombre. Dios transmitió cualidades al hombre que solamente las tenía Él, y ahora Él hace al hombre parte de ello y le transmite un espíritu, lo hace un ser espiritual, lo hace un ser racional, lo hace un ser que tiene conocimientos, le da un intelecto exageradamente elevado para que el hombre pueda pensar, para que el hombre pueda tener el conocimiento. Dice la palabra de Dios, usted se ha puesto a pensar cuántos animales Dios creó y encomendó al hombre, le dio autoridad al hombre y los trajo a que Adán pusiese nombre a ellos. ¿Por qué? Porque Dios había dotado de tantas cualidades al hombre que ahora el hombre podía hacer cosas maravillosas. Y eso nos enseña una cosa muy real, y es que Dios ha estado interesado en el hombre. El hombre ha sido parte del gran propósito maravilloso de nuestro Dios.
Y eso es lo que nosotros tenemos de comprender, hermanos y amigos. Que nosotros, para Dios, aunque para la sociedad no tengamos un valor, aunque la sociedad quizás a nosotros piense de que estamos aquí por casualidad, no. Dios ha estado siempre pensando en nosotros. Y Dios siempre seguirá pensando en el hombre, porque el hombre es parte del plan original de Él. También tenemos algo más que nos enseña y que yo lo veo como algo tan maravilloso que el ser humano debe de valorizar y debe de tomar muy en cuenta. Y es que Dios quiso, y Dios hizo al hombre, lo hizo un ser a quien Él le dio facultades de poder reproducir y de poder llenar la tierra de esa raza, de esos seres humanos. Yo quiero explicar un poquitito esto, espero de que usted me logre comprender. Dios pone en el hombre, Dios hubiese podido hacer lo mismo que hizo con los animales. Dios hubiese podido de una vez por todas, quizás Él haber dicho o buscar otro medio para que se hubiese llenado la tierra de seres humanos. Pero Dios lo que hizo fue hacer parte al hombre. El hombre lo hizo parte, aunque nosotros, hermanos, somos humanos, tenemos la facultad. Dios nos hizo parte de ese gran don maravilloso, de tal manera que el ser humano puede producir vida. Dios hizo de que el hombre, puso las cualidades en el hombre para que el hombre pudiese ser el ser que se reprodujera y que pudiese llenar la tierra. Y esto es un don que Dios quiso poner al hombre y hacerlo parte de ese gran plan maravilloso de llenar la tierra de seres humanos. Sabe, hermano, y tal vez me están escuchando amigos y personas que saben de esto. Cuando una persona viene al mundo, quizás para nosotros lo pasamos por alto y decimos, bueno, ya vino uno más, ya vino un niño, nació, una niña nació. Pero antes de que ese niño nazca, en el momento de la concepción, hay un proceso milagroso que a veces nosotros no entendemos. Hay un proceso tan cuidadoso de parte de Dios, que es tan maravilloso. Dios puso en el hombre y en la mujer cualidades tan maravillosas que en el momento de la concepción, el que alguien venga al mundo no es una casualidad, sino que nosotros somos uno de millones. Según los estudios que la ciencia ha hecho, es que de millones solamente hay uno que es el que fecunda y es el que puede unirse a un óvulo y luego después convertirse en un embrión y después ser un niño. Y antes de ese proceso, pudiese decirle de que hay tantas cosas milagrosas que quizás no se las pueda explicar en este momento, pero lo que podemos ver es que Dios hizo al hombre un ser que tiene cualidades tan especiales que el hombre está cumpliendo el propósito de llenar la tierra, porque Dios así lo estipuló. Y eso lo que nos indica es de que en el gran propósito de Dios nosotros hemos sido personas tan importantes que Dios nos ha dado privilegios tan grandes, que lo que nos indican es la importancia que nosotros tenemos para nuestro Dios.
Vemos nosotros en la palabra del Señor también que a pesar de que el hombre ha sido, según algunas personas quizás no tiene un valor, la sociedad no le da el valor que tiene, pero para Dios lo más importante que Dios ha venido a hacer a este mundo ha sido venir y rescatar, dando su vida en la cruz del Calvario para abrir la puerta a la reconciliación de los hombres. Y ese gran propósito, ese gran plan que Dios estipuló desde el principio, que inicia allá en el libro de Génesis y concluye, diríamos, el abrir la puerta a la redención, concluye en el Gólgota, en la cruz del Calvario. Aun cuando eso allí en la cruz del Calvario fue tan doloroso, tan triste, tan lamentable, era tan importante para el Señor el dar su vida y abrir la puerta para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera. Pero eso que Él vino a hacer a este mundo y abrió la puerta, dice la palabra de Dios, que en ese momento, dice la carta a los Corintios, de que en ese momento Dios estaba reconciliando al mundo. Dios estaba reconciliando al mundo a través del sacrificio que Él estaba haciendo. Pero dice la palabra del Señor en el verso 18, dice, y todo esto pasa, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres los pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. ¿Sabe que lo más grande que Cristo ha hecho, la muestra más grande de amor que Cristo ha hecho por el hombre ha sido dar su vida en la cruz del Calvario? Y luego Él, pudiendo haberle encargado el ministerio de la reconciliación a los hombres, pudiendo haberle encargado esto quizás a los ángeles, pudiendo haberlo encargado a seres espirituales, Él no lo hizo así. Aunque Él lo hubiese podido hacer, de hecho Dios en muchas ocasiones Dios se ha comunicado con el hombre a través de seres espirituales. Lo hacía en el principio, en el libro de Génesis, lo hizo con Gedeón, lo hizo con Abraham, lo hizo con Lot. Dios utilizó, y en muchas ocasiones Dios se reveló a los hombres a través de seres espirituales. Pero en esta ocasión, aun cuando Dios lo podía hacer, y ese ministerio de la reconciliación que es tan importante para que el hombre pueda conocer de Dios y pueda salvar su alma, aun cuando es tan importante ese momento y este plan de redención para Dios, Dios se lo encargó a los hombres. Eso nos indica de que en el corazón de Dios el hombre tiene un valor tan grande que no ha encontrado Dios. Digo, al decir no ha encontrado, no estoy asumiendo de que no hay. Estoy diciendo de que Dios ha querido y hacernos partícipes de esa bendición. Y les digo a los discípulos, miren, ustedes vayan y sanen los enfermos, vayan y den libertad a los cautivos, vayan y limpien a los leprosos, vayan ustedes y prediquen el año de la buena voluntad, lleven las buenas nuevas, a quienes ustedes les remitan los pecados les serán remitidos, a quienes ustedes les perdonan los pecados les serán perdonados. ¿Y sabe qué es lo que está diciendo esto? La autoridad que Dios nos dio a nosotros, la autoridad que Dios le ha dado al hombre. ¿Y sabe por qué Dios lo ha hecho? Siendo de que es el plan más grande de parte de Dios para rescatar al mundo, se lo ha encargado al hombre, porque desde el principio el hombre ha estado en el corazón de Dios y Dios ha hecho parte al hombre de sus grandes propósitos. Por eso de que nosotros podemos decir con toda confianza que
El amor de Dios, a veces a alguien no lo puede comprender. ¿Por qué es tan grande el amor de Dios? ¿Por qué tanto interés Dios en el hombre? Y es porque nosotros formamos parte. Desde el principio Dios ha querido de que el hombre, la mujer, los ángeles, estemos con Él por siempre, por una eternidad. Dice la palabra del Señor, cuando Él vino, les dijo a los discípulos, y en el libro de San Juan les dice Él: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay muchas moradas. Y les dijo Él: si yo me voy, volveré otra vez, para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Por qué? Porque desde el principio, en el plan original de Dios ha estado el hombre. Y hasta el final, Dios va a luchar para que el hombre esté en ese lugar. El amor de Dios ha sido revelado de diferentes maneras. Yo, cuando evalúo esto, me doy cada vez me doy más cuenta de que el amor de Dios por el hombre, por eso es incondicional, por eso es incomparable, porque Él no nos ha amado a nosotros ahora, no nos ama porque somos cristianos, no nos ama porque nosotros hacemos algunas cosas buenas. Dios nos ama desde antes de formarnos, y Dios nos seguirá amando porque nosotros somos parte desde el principio del plan original de Él. Dios desea de que el hombre esté con Él un día, aunque eso fue interrumpido por el plan estratégico de Satanás, de haber engañado al hombre. Dios sigue con su plan original de querer restaurar la vida del hombre, restaurar la comunión con el hombre, para que venga un momento en el cual Él lo va a sacar de este lugar, lo va a sacar de este mundo, para llevarlo al lugar que Él tiene preparado para el hombre. Y sabe, ese lugar es el mismo lugar donde Dios habita. En la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Y les dijo a Él: es necesario que donde yo esté, ustedes también estén. Qué privilegio más grande, qué importante es para nosotros y es para usted, hermano y amigo, que logre entender esto. Que Dios, siendo Él Dios, siendo Él el ser más importante, Él desea que nosotros vivamos con Él. Él desea que nosotros disfrutemos a la plenitud con Él. Él desea que nosotros estemos un día con Él por una eternidad. Él desea de que el hombre pueda entender esto y aceptar el amor de Él, aceptar la gracia de Él, aceptar la oferta de salvación que Él ha tenido y que Él ha hecho desde el principio. El diablo es el que ha venido para hurtar, para matar y destruir. El diablo es el que ha interrumpido ese el deseo de Dios de tener al hombre con Él. Lo ha interrumpido, pero Dios ha abierto los medios más fáciles. Dios ha abierto las facultades para que el hombre pueda ingresar de nuevo y tener parte con Él en la eternidad. Cuando Dios vio que el hombre no podía por sí mismo, después de haberles presentado la ley, Dios vio de que el hombre no podía sujetarse por sí solo a la ley. Dios proclamó y Dios estableció el tiempo de gracia. Él dio su vida para que no sea a través del hombre mismo, sino que sea a través del sacrificio de Él en la cruz del Calvario. Y dice la palabra de Dios que el que confiese con su boca que Jesús es el Señor y que crea con su corazón, ese es salvo. Ahora no es, amigo, por medios propios. Dios nos ha abierto un medio fácil. Únicamente usted tiene que abrirle su corazón a Él, hacerlo Señor de su vida, permitirle de que Él pueda entrar a su corazón, permitirle que Él gobierne su vida, hacer lo que Él le agrada, lo que Él nos enseña en su palabra, vivir fielmente para Él. Y eso nos garantizará que nosotros un día estaremos con Él. Usted sabe, amigo, y sabe de que Cristo cumple sus promesas. Cumplió la promesa. Desde Génesis, Él le dijo a la serpiente: viene el día cuando de la simiente de la mujer
nacerá el que aplastará la cabeza de la serpiente. Una promesa de redención desde hacía 6,000 años atrás. Viene después a dar como hecho lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y todas las promesas que Dios ha hecho, Dios las ha cumplido. Y hay una promesa por cumplirse, y es el regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Nosotros vivimos aquí temporalmente. Nosotros estamos aquí momentáneamente. Pero hay una ciudad, dice la Biblia, cuyo arquitecto y constructor es Jesucristo mismo. Y es allí donde Dios quiere que nosotros estemos con Él por una eternidad. Debo decirle algo. Dios se ha interesado en nosotros desde antes. Y está interesado en nosotros. Y seguirá dándonos la oportunidad. Seguirá Dios mostrando interés por nosotros. Pero también debo decirle que este tiempo, este interés de Dios por el hombre, también tiene un límite. Y el límite llega con el momento del arrebatamiento de la iglesia. Cuando Cristo decida llevar a su pueblo, el que esté preparado, el que esté ya alistado para poder encontrarse con Él, esa persona irá a vivir con Él. Y el que no haya estado preparado, lamentablemente, hasta ese momento, Dios habrá abierto la puerta. De ahí para allá, ya solamente quedarán los juicios de Dios sobre este mundo. Y aquellos que quisieron aceptar la invitación a vivir con Cristo, viviremos por una eternidad con Él. Esto es algo que a la luz de la palabra del Señor está próximo a suceder. Es el evento más grande y es el evento más importante para la iglesia. Pero así como será importante, será lamentable también para aquellos que no hayan querido aceptar el amor y la gracia de nuestro Dios. En esta preciosa tarde, yo espero de que usted, amigo, pueda comprender. Usted ha estado en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Usted ha estado en la mente, en el corazón de Dios desde el momento de la creación. El hombre fue lo más importante al que Dios le puso mayor atención. Y Dios ha hecho al hombre parte de le ha dado facultades importantes y lo ha hecho parte de la creación. El hombre está cumpliendo en este mundo un plan maravilloso de llenar la tierra. Dios ha puesto facultades maravillosas en nosotros. Y Dios también, podemos decir con toda claridad, Dios ha confiado a la iglesia lo más valioso que Dios ha tenido. El plan de redención, Dios lo abrió en la cruz del Calvario y luego lo encomendó a los hombres. Eso significa de que usted, hermano, vale mucho para Dios. Usted, amigo, vale mucho para Dios. Quizás nadie le dé el valor que usted tiene, pero Cristo se lo ha dado y Cristo se lo seguirá dando. Y aunque nosotros seamos personas imperfectas, Dios ha depositado una confianza en nosotros tan grande que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que valorizar y tenemos que darle ese cumplimiento y ser fieles al Señor para no defraudar esa confianza que Dios ha puesto en nosotros. Yo espero, hermano y amigo, que Dios esté bendiciendo su vida y quiero motivarle a que usted, si usted ya conoce al Señor, que usted sirva al Señor con todo su corazón, que usted pueda ponerse a las órdenes de Dios y poder llevar a cabo esa gran comisión que Dios nos ha encomendado. Somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Nosotros somos los que llevamos el mensaje, los que hablamos de Él, los que hablamos de ese plan maravilloso de Él, los que ofrecemos las cosas grandes que Dios tiene. Y es un privilegio que Dios nos ha dado. Y usted, amigo, que todavía no conoce al Señor, que solamente usted es un oidor de la palabra, yo le invito en esta hermosa tarde. Es tiempo de que usted corresponda a ese amor que Cristo ha tenido para usted. Es importante que usted corresponda a esa
gracias que Cristo ha mostrado, dándole su corazón y poniéndose a las órdenes de Dios, para que cuando sea ese momento de poder partir de este mundo, nosotros podamos partir para estar con Cristo Jesús. Quiero hacer una oración con usted y que usted pueda recibir la bendición de Dios. Si usted es una persona que todavía no conoce del Señor, yo quiero que usted pueda hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, yo reconozco, Señor, que soy pecador. Reconozco, Dios, que usted murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Reconozco, Señor amado, ese gran amor que usted ha mostrado por mí. Y ahora, Señor, le recibo en mi corazón. Abro mi corazón para que usted sea Señor de mi vida. Escriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borre nunca. Sélleme con su Santo Espíritu y deme la fortaleza para poderle serle fiel. Gracias, Señor. Lo recibo con todo mi corazón. Amén. Gloria a Dios. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito a que usted pueda asistir a una iglesia. Congréguese en una iglesia donde se predique la sana doctrina. Sírvale a Dios hasta el final. Y el día que Cristo venga, vamos a partir para estar con Él por una eternidad.